Buenas tardes, amigos virtuales y presenciales, nuevamente bienvenidos a una más de estas conferencias. Cada ciclo que hacemos o cada conferencia que hacemos, la promesa es que siempre se van a llevar algo interesante, que siempre va a romper parte de los esquemas que traen ahí en la cabeza. En esta ocasión vamos a platicar de para qué sirven los recuerdos. Y aparentemente este tema que he venido preparando podría estar como para poca reflexión, para mucha reflexión. De verdad que va a volver a cambiar nuevamente la visión que tienen de su propia vida, porque en ese sentido son cosas que a veces nos preocupan como poco, pero en realidad son muy importantes. Como siempre iniciamos con una frase. Este hombre del cual estoy citando ahora la frase se llama Martin Conway, que es director del Departamento de Psicología de la City University en Londres. Dice que si tuviéramos que recordar todo, no podríamos hacer nada. ¿Qué significa esto? Voy a pensar que el día de hoy me levanto, y si tengo que recordar todo lo que hice el día de hoy, pero además todos los detalles de lo que vi el día de hoy, pues materialmente no podría hacer absolutamente nada. En el levantarme, por ejemplo, me levanté con el pie izquierdo o con el pie derecho, ¿no? Hay opciones que se hacen de manera completamente automáticas y que ni siquiera tenemos un registro real de ellas. Si yo perdiera el tiempo en estar recordando si vi un poco la televisión o escuché un poco el radio, tendría que gastar incluso mucha energía en ese sentido para poder recordar todo lo que hago en un día aparentemente normal. Entonces, toda nuestra vida va a estar cargada de cosas que son positivas y cosas que son negativas. Pensemos puntualmente en recuerdos positivos y recuerdos negativos. Vamos a hacer un viaje justo de los recuerdos que son positivos y negativos. Y en este viaje va a haber algunas cosas que evidentemente nos van a llenar de mucho gozo y de mucha satisfacción. No voy a entrar a recuerdos negativos de ustedes, pero sí voy a activar algunos recuerdos terapéuticos negativos que han pasado otras personas o que es muy común para mí encontrar en la terapia, para que vean el impacto que nos puede generar. Entonces, si ahorita pensamos en para qué me sirven los recuerdos, si yo no tuviera recuerdos, no sabría quién soy. No me acuerdo de mi nombre, no tengo igual una ubicación en donde llegar todos los días, si es mi casa. Si incluso tengo, por ejemplo, alguna experiencia negativa, voy a suponer, casi no sucede en México, casi no sucede en estas colonias, pero hay lugares en donde asaltan, ¿no? Entonces, si se me olvida que es un lugar a donde están asaltando, pues finalmente voy a volver a pasar y voy a tener un desencuentro. Voy a pensar también en algo que es común. Casi todos tenemos como elección el tener una pareja o no. Si voy con una pareja y esa pareja me lastima y se me olvida y me vuelve a lastimar y me lastima y me vuelve a lastimar, finalmente el recuerdo no sirvió absolutamente para nada. Aunque ahorita me voy a adelantar un poquito, hay personas que están desesperadas cuando vienen a la consulta. Voy a pensar en un desencuentro amoroso. A veces me dicen, oye, quiero que me borres el nombre con hipnosis de esta persona que me hizo daño porque no quiero acordarme más en la vida. Me da mucho por escribir, no solamente en la parte académica, sino también en la parte de poesía. Y entonces, en este formato que estamos compartiendo también con ustedes, que se llama Psicopoesía, vi y se me ocurrió una frase que solamente de ver una escena, la escena veía a dos personas que estaban juntas, un hombre y una mujer, y se ve, no tiene audio, se ve como que están discutiendo, el señor empieza a manotear, la señora le hace así como calma, porque no tiene audio. Se ve que trata de negociar con él, esta señora, él sigue manoteando, no se le van los golpes, pero lo que hace es que del enojo se da la vuelta y se echa a correr. Y donde se echa a correr es una carretera que está semi vacía, ¿no? Prácticamente no pasan autos. Y entonces en mi reflexión dije, sí, es interesante. Cuando uno se enoja con una pareja, lo que quiere es tenerla a muchos kilómetros de distancia, y a veces uno decide irse a quién sabe cuántos kilómetros de distancia. Como si me fueran tan lejos, ya se deshiciera, digamos, que el enojo.
Y entonces, entre otras cosas, escribí: mientras más lejos te vas, más cerca me llegas, ¿no? Porque son emociones que se juntan y que a veces las queremos resolver de manera como mágica, y por eso digo que en este sentido hay personas que vienen tan lastimadas que dicen: quiero que me quites el recuerdo de esta persona porque no quiero saber más de su vida, no quiero tener nada, pero no se puede hacer eso, aunque técnicamente podría haber posibilidades de hacer como borrones en la memoria, ¿no? Y un borrón lo podemos hacer a través de la hipnosis para que algo se nos olvide, o cuando nos damos también un golpe. Es común hasta en las películas de pronto que alguien le da amnesia, ¿no? Porque le dieron un sartenazo, ¿no? Y entonces, ¿cómo le regresa la conciencia? Le dan otros sartenazos, se le acomodan como las neuronas, y nuevamente es en broma el mismo ciclo. A través de un traumatismo se supone que les vuelven a acomodar las neuronas. No funciona tan así la vida, pero bueno, esa es en la parte jocosa. Ok, si entonces tenemos esta conciencia de que los recuerdos nos van a servir para tener una identidad, para saber cómo actuar igual si algo me vuelve a suceder, para tener también herramientas que me permitan aprender de la experiencia del pasado. En los recuerdos positivos nos podemos recordar de imágenes, de comidas, de personas, de olores, de lugares, de acontecimientos, de palabras, de contextos. Pueden ser estos reales o no. Hace poco estuve con una persona que me mostró algunas fotografías de cuando era yo niño, pero yo recuerdo que iba a jugar a un parque que era así como enorme, ¿no? Y resulta que cuando veo las fotografías, ese es el recuerdo que yo tenía de niño. Veo las fotografías y en realidad era un lugar que tenía como 8x8, el parque que yo veía como parque, en realidad era un lugar que tenía pastito, pero era muy chico. Y ahí jugaba, yo era feliz, pero cuando veo entonces esa fotografía está llena de recuerdos, pero también de distorsiones. ¿Esto qué significa? Que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos distorsionando los recuerdos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien fallece, cuando alguien se muere? El recuerdo casi siempre de la persona que se va es un recuerdo positivo, aunque como todos en esta vida hayamos hecho actos que sean buenos y actos que son malos, ¿no? Pero decidimos quedarnos en ese momento con los buenos, y casi siempre se tiene a veces hasta una memoria idealizada, ¿no? Hay personas que conozco parte de su historia, que sé que fueron malas personas, pero cuando fallecen, quienes están alrededor dicen: pero era tan bueno porque hacía esto y lo otro. Sí, pero también hacía cosas que eran bastante malas. Sin embargo, en ese sentido, el recuerdo se vuelve a distorsionar nuevamente. Si ahorita pienso, y me gustaría, amigos virtuales y presenciales, que pensaran en las imágenes de algo que tienen ustedes muy lejano. Puede ser a lo mejor una marca comercial, no la vamos a decir. Puede ser igual el rostro de una persona. Pueden ser cosas que ya nos han sucedido, que se van almacenando en la memoria, que nos sirven para vivir una vida a lo mejor más plena, si son cosas que son positivas. Alguien me habló hace poco, quería insistentemente hablar conmigo, yo no podía atender a esa persona porque estaba en la consulta, y entonces cuando pude me comuniqué con la persona. Le pregunté qué le pasaba, estaba todavía llorando esa persona cuando se comunicó conmigo, y me dice: es que me sentía muy mal, y lo que yo quería, como no tengo a mi mamá y mi mamá ya falleció, quería platicarlo con alguien que me comprendiera, y al mismo tiempo sentir como un abrazo simbólico, aunque sé que usted no es mi mamá, quería platicarle esto para hacer sentir como una especie de apapacho. Entonces, sensorialmente nos conectamos igual con todos estos contextos. ¿A qué huelen los hospitales cuando llegamos? ¿A quién le gusta ir a los hospitales? E incluso con el dentista, aunque sabemos que nos puede hacer algún bien, finalmente solo de pensar que tengo que ir con el dentista ya viene la imagen de esa famosa fresita que hace los hoyos o que nos limpia igual los dientes, pero que generalmente produce algún dolor. Entonces, en esta parte que son recuerdos positivos, ¿cómo experimentamos esos recuerdos? Los experimentamos a través de la experiencia que he vivido, pero también de la forma como soy. Entonces, si tengo una experiencia que es negativa,
y además tengo una personalidad que es negativa, pues finalmente voy a interpretar este acontecimiento todavía como más feo, como más difícil. Por ejemplo, cuando experimentamos cosas, ya traemos una marca desde nuestro nacimiento del tipo de personalidad, de la forma como vamos a hacer. Si hay en el cunero muchos niños que están ahí acostaditos, hay quienes van a llorar y van a tener un llantito así como más apagado, y hay quienes van a tener así una potencia y una fuerza en el llanto, porque desde ahí ya se viene mostrando una parte del carácter, una parte de la personalidad. Afortunadamente esto se puede cambiar, ¿no? Y se puede cambiar la interpretación que tenemos también de los recuerdos, pero si yo tengo una personalidad donde las cosas las veo muy negativas, pues evidentemente me voy a conectar con recuerdos que son más negativos que positivos. Primero nos vamos a ir enganchando con estos recuerdos que son positivos. Tengo aquí una serie de juegos que algunos niños, algunas niñas todavía han jugado. Hoy la tecnología hace que básicamente los chicos se desarrollen a través de los videojuegos, y en estos videojuegos la tecnología es como tan avanzada en estos momentos que si mi hijo está jugando ahorita, en este momento, un videojuego, se puede conectar con algún familiar que está a kilómetros de distancia, o incluso con un niño que está materialmente del otro lado del mundo, y están ellos interactuando. La inseguridad que tenemos, todas las condiciones que hemos estado viviendo en nuestro México lindo y querido, hace que hayan cambiado este tipo de cosas, pero bueno, como es parte del recuerdo, le podemos hacer una toma. Mari Pérez nos está ayudando aquí con nuestra transmisión, nuestra colaboradora. Tengo varios juegos que en algún momento algunos pudimos haber jugado. Por ejemplo, el juego del avión, en donde se pinta un círculo, se pintan igual los números 1, 2, 3, el 4, el 5, hay que abrir los pies porque es ir brincando de cojito, y uno hacía como un papelito que le daba, lo mojaba, decía, esa es mi teja. La teja era para ir brincando. Si la teja estaba en el número 1, no podía uno pisar el 1, el 2, y después llegaba uno al 10 y viene de regreso. Okay. Entonces, otro que es el burro castigado, es que se ponía uno medio en cuclillas y después otro lo saltaba, o igual hay una fila de chicos que se ponían en esa misma posición y después se trata que los otros salten encima de ellos. El resorte, que era como más mixto este juego, en donde se ponen un niño y una niña, o igual dos personas, una frente de la otra, se pone un resorte con los pies abiertos, y alguien brinca en medio y empieza a jugar haciendo como diferentes estrategias para jalar el resorte y pisar, no caerse y además divertirse un rato. Okay. Otro que puede ser como más mixto, pero era en realidad más de hombres, el valero, que se trata de ensartar el valero con el palito que tenemos. Luego se usa para hacer albures y demás, pero hoy no vamos a dar clase de albures. Las canicas, el saltar la cuerda, que a veces era uno mismo se puede poner a saltar la cuerda, o era entre dos personas, o amarraba uno la cuerda a un lugar, y entonces le empezaba a dar vuelta a la cuerda, y mientras más rápido le daba a la cuerda, bueno, pues había que saltar más rápido, ¿no? Me acuerdo que decían chile, mole y pozole, y entonces en el pozole había que darle como muy rápido y era saltar, y el que se atoraba con la cuerda ya perdía, y el que sigue. El stop, que era interesante también el juego, que no sé si todavía se sigue jugando, es pintar un círculo grande, después un círculo más pequeño que dice stop, partirlo así como si fuera como una pizza, y se ponen diferentes nombres de países, y decíamos, declaro la guerra en contra de, y entonces si alguien decía el nombre de un país, Irlanda, el que tenía el nombre de Irlanda le brincaba donde decía stop, que significaba alto, y todos los demás echaban a correr, y entonces decía, bueno, yo voy a alcanzar a tal persona con 7 pasos, y si no eran lo suficientes los pasos, si le sobraban, le faltaban, perdía. Y uno se divertía en ese sentido, bueno, lanzar piedras en un río, en un estanque, para que vayan brincando las piedritas y a ver quién
alcanzaban a tener más lejos, a los encantados, ¿no? En donde alguien tocaba a otra persona y se tenía que quedar como inmovilizado y nos andamos ahí correteando. Había quien encantaba y quien desencantaba y generalmente la pasábamos muy bien. Los quemados, que se jugaba con una pelota, se hacían unos hoyos en la tierra con una pelota de esponja. Generalmente, si uno le atinaba al hoyo de alguno de los contrincantes, entonces ese tomaba la pelota, los correteaba y le tenían que dar un pelotazo con una pelota de esponja para quemarlo. Hay otras variaciones. Tenemos un jueguito aquí que hoy seguramente que ha caído en desuso, se llama la matatena. Ahí aparecen dos pelotitas y una serie de plastiquitos. Se trataba de agarrar la pelota, de botarla, y mientras estaba en el aire la pelota, uno agarraba esas cositas que están ahí en la imagen, y nos íbamos divirtiendo de esa manera. Bueno, tenemos el de la rayuela, que era poner una línea y con las monedas lanzarlas a ver quién quedaba más cerca de esa línea. A veces se apostaban un refresco, a veces se apostaba dinero, a veces nada más era la pura diversión. El tú las traes, ¿no? Te andamos correteando, alguien las trae, entonces toca a otra persona, esa persona las trae, entonces hay que estar correteando a los demás para que los demás las puedan traer. Nos divertimos realmente mucho, a los encantados, a las escondidillas, a piedra, papel o tijera, ¿no? Y entonces teníamos horas y horas y horas y horas de diversión, y aquí estoy citando solamente un par de juegos. Otro que todavía se juega es una combinación de las coleadas y a la víbora de la mar, que todavía lo vemos en las bodas, ¿no? Y que casi siempre sucede alguna desgracia, ¿no? O sea, si se involucran los mayores y los más chicos por andar ahí en la víbora de la mar, o alguien se le tuerce un pie, o se le rompe el tacón, o va a andar como chango viejo por allá, todavía los vemos jugando en ese sentido. Estos juegos nos conectan no solamente con el tiempo y con el espacio en términos de recuerdos, y hace que nuestras emociones igual se empiecen nuevamente como a exacerbar. Si yo ahorita recuerdo alguno de esos juegos que por supuesto jugué, puedo recordar incluso los nombres de mis amigos que habían estado enterrados materialmente, yo diría, ahora sí, por décadas, y no como ya saben quién dijo que había 50 décadas para que se había inaugurado la escuela del Instituto Politécnico. No son tantas décadas, pero han estado enterrados esos recuerdos. Pero puedo ahorita citar el nombre de mis amigos. Estaba por ahí María, estaba Emilio, estaba Lourdes, estaba Oscar, y tiene quién sabe cuántos años que no había pronunciado estos nombres como parte de mis amigos, porque estaban ahí almacenados. Entonces, lo interesante, más que hablar de mis amigos, es ver que los recuerdos, si son importantes, buenos o malos, se van a quedar ahí almacenados. Hay algunos otros que, si no los usamos, como para qué los estamos activando, y hay experiencias nuevas que podemos tener que se pueden convertir en recuerdos. Y lo interesante es que también cuando el cerebro se empieza a atrofiar, hay veces que ya no entran nueva información, nuevos aprendizajes y por lo tanto nuevos recuerdos. Una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer generalmente ya no almacena nuevos recuerdos. Cuando llegue a la parte de platicarles un poco de la experiencia de los pacientes en relación a los recuerdos y al efecto que hace, les va a gustar todo esto. Utilizo esquemas que son exageradamente simples, que todos los podemos utilizar en la casa, pero que no tenemos la estrategia, a veces ni siquiera la imaginación de saber que los podemos utilizar. Okay. Les sigo entonces con esto más. Hay un par de reflexiones. Tenemos un comentario por acá. Antes de pasar a otro. ¿Sí? Nuestra amiga Fidelia Martínez dice que ella jugaba coleadas y salió varias veces con las rodillas raspadas. Por supuesto, hasta de eso nos acordamos, y puede ser que el propio recuerdo tengamos todavía alguna raspón por ahí de aquella época. También tenemos un saludo de Marta Martínez,
que dice que no puede estar aquí, pero nos está viendo y le mando un fuerte abrazo. Ok, Marta, sí estás acá porque tenemos en esta dinámica amigos que están en esta parte presencial y amigos que están en la parte virtual, y justamente como el cerebro no le importa si es realidad o es ficción lo que estamos viviendo, aunque estén ustedes lejos, los llevamos aquí en cerca, ¿vale? Ok. Hay un par de reflexiones. Estas reflexiones es: ¿podemos tener recuerdos desde el vientre de nuestra madre? ¿Creen que podemos tener ese tipo de recuerdos? Hay quien dice que no y hay quien dice que sí. Son cosas que son polémicas. Recordamos acontecimientos hasta entrados los 6 años. Se supone que hay quien dice no tenemos recuerdos antes de los 6 años, y hay quien puede jurar que tiene un recuerdo vivido desde los 2 o desde los 3 años. Y aquí no es una cuestión que lo vaya a decretar yo y que diga no, es que no se puede tener un recuerdo. Disculpe, ¿desde cuándo debemos tener más o menos recuerdos? No es que tengamos una fecha de manera particular, más bien depende de lo significativo del acontecimiento, porque a veces hay cosas que nosotros no sabemos, que sabemos. Voy a pensar en alguien que sé que le pusieron una inyección, que cuando le pusieron la inyección se la pusieron mal, y además se le quedó enterrada y metida la aguja. Entonces eso es terrible, le tuvieron que sacar la aguja, le tardó mucho tiempo en sanar esta parte de la herida, y aunque no recuerda exactamente cuándo fue el acontecimiento, porque eso se lo contaron, sí tiene una cicatriz allí en la pompi, que le recuerda que algo pasó, pero esta persona no tiene como la claridad. Entonces unos puede ser antes y otros después. Cada uno de nosotros podemos tener una edad más o menos. Sí hay una edad promedio en donde a partir de los 6 años se supone que tenemos recuerdos más vívidos. Ahorita explico por qué a los 6 años. Muy bien desde los 3 años. Y hay personas que los pueden tener precisos incluso desde el vientre materno. Sí. Entonces, está interesante, ¿no? Pensemos en que mi mamá y mi papá estuvieron juntos, que tuvieron conflictos, y que a lo mejor yo no recuerdo los conflictos que ellos tenían, pero sí sentía como bebé químicamente el cortisol que pasa por el torrente sanguíneo y que también estuvo circulando en mi torrente sanguíneo. Entonces en una situación de tensión me pongo tenso. Sí. Disculpe, yo tuve mi primera hija y yo sufrí mucho, muchas cosas, y lloraba mucho yo. Ajá. Y ahora esa hija desde entonces hasta ahorita es muy llorona. Sí, puede ser que entonces ese sello ya lo tengamos desde la parte de antes del nacimiento. ¿Cómo podría comprobar que sí existen recuerdos desde el vientre materno y no porque yo los haya experimentado? Directamente yo no. Pero al menos con el hijo que tengo más grande, a él desde que estaba en el vientre materno le poníamos música clásica y le poníamos una música muy en particular. Cuando lo sentíamos que estaba como muy inquieto, le poníamos a Mozart. Hoy, curiosamente, la profesión que tiene está relacionada con cosas de audio, curiosamente, pero además, igual cuando él empezó a escuchar esa música, así como que le escuchaba con mucha atención, y la cuestión es que ya se escuchan desde el vientre materno las voces, todos los sonidos se escuchan, ¿no? Se escuchan de manera diferente porque es en un medio acuoso, pero también hay ciertas experiencias, por lo tanto yo sí podría asegurar que puede haber recuerdos desde esa fecha. Ok, otras más. ¿Los recuerdos cuando tenemos 3 años son reales o son fragmentos sinfónicos? Los especialistas dicen que son fragmentos que están completamente desconectados, pero hay quien puede asegurar y puede decir, no, este recuerdo yo lo tengo porque además todavía voy a la casa de mis papás o voy a tal lugar y están todavía esas imágenes. Vamos a regresar más tarde en ese sentido con estos. Existen personas que no recuerdan nada de su infancia. También he tenido dentro de esas vivencias, cuando les pregunto en la parte terapéutica, dime en el recuerdo que tengas más bonito de tu infancia, las personas se quedan pensando y dicen, es que no recuerdo nada de mi infancia. Por alguna razón no se recuerdan. No quiere decir que tengan una enfermedad, no quiere decir que igual ya están atrofiados del cerebro, no quiere decir que hay cosas en donde todos funcionamos de manera diferente. Ok, tenemos otro comentario.
Angélica Zafa dice, ¿hay alguna forma de corregir o cambiar lo malo que transmití a mi hijo durante el embarazo, ya sea llantos o enojos? Afortunadamente, tanto en la personalidad como en las cosas que hacemos posteriores, sí hay, nada más habría que ver exactamente qué fue lo que sucedió a Angélica para poder armar una estrategia y poder cambiar ese tipo de asociaciones, porque todos tenemos asociaciones. Hoy, por ejemplo, escuchamos esta alerta sísmica y en cuanto la escuchamos de inmediato todos empezamos a correr, y aunque no la escuchemos, hay quien puede seguir escuchando en su cabeza la alarma. Por lo tanto, igual hay manera de desactivar esos recuerdos y volver a instalar como un nuevo formato en ese sentido. Ok, seguimos entonces. Si somos niños, dicen los especialistas, este hombre Conway, que es especialista en los recuerdos, dice que si tenemos 6 años, sí alcanzamos a recordar cosas de cuando teníamos 4. Y cuando tenemos 4 tenemos capacidad para recordar cuando teníamos 2 o 3. Y cuando tenemos 8 tenemos capacidad para recordar 2 años antes. Se fijan, la constante es esa. Y se supone que cuando somos adultos, a veces quedan borrados todos nuestros recuerdos de la niñez y solamente a partir de los 6 años empezamos a recordar, pero siempre hay variaciones. Insisto que hay personas que pueden asegurar que recuerdan perfectamente desde el vientre materno o desde los 2 años o desde el añito que tenían de vida. Okay. Sin embargo, aquí la cuestión es que nuestros recuerdos se van a almacenar. Solamente los podemos recuperar cuando los necesitamos. Yo estoy evocando ahora a mis compañeros de juego y seguramente, yo no sé si ellos me recuerdan o no, pero yo lo estoy recordando ahorita y tenían esa información que estaba ahí guardada, no la había utilizado, pero si ahorita hago el intento por recordar qué tantas cosas jugábamos, por supuesto que recuerdo perfectamente qué cosas habíamos jugado, incluso hasta las travesuras que llegamos a hacer o los accidentes, como nos mencionó nuestra amiga Fidelia, que también han sucedido. Entonces hay cosas que se van quedando guardadas. Si podemos hacer una toma también, Mari, nuevamente a esta lámina, ustedes alcanzan a ver ahí un puntito rojo. Ese puntito rojo se llama amígdala y hay otra zona que está un poquito más abajo, que se llama hipocampo, que es como si fuera un chile. Ahí se alcanza a ver, así que está en formato verde. El hipocampo es especialista en los recuerdos. Si nosotros, o yo en este momento, estoy evocando cosas que tienen que ver con mi pasado o simplemente que son recuerdos, si me pusieran algunos dispositivos o estuviera en una cama de estas que se llaman MR, ¿no? En donde me van a tomar una resonancia magnética, esa zona estaría como prendida. ¿Por qué? Porque es como el director de orquesta de todos nuestros recuerdos. Hay cosas interesantes, por ejemplo, en Londres, los taxistas, para que les puedan dar una licencia y que puedan hacer su trabajo, lo que hacen es que les hacen exámenes de todas las calles de Londres, pero no hay un GPS, simplemente tienen que recordar y les dicen, oye, si tuvieras que ir de este punto a este otro, ¿qué calles tomarías? Y entonces nos tienen que decir el sentido de la calle, tienen que decir si van a dar vuelta a la izquierda y si es el sentido a la derecha o a la izquierda o es de ambos sentidos. Y así entrenan a los taxistas en Londres. ¿Por qué saco esto? Porque hicieron un estudio muy particular con los taxistas en Londres y entonces vieron que estaba más desarrollado esta parte que se llama hipocampo, es decir, tenían un hipocampo más grandote que el término promedio de las personas. ¿Por qué? Porque tienen que estar recordando y están fortaleciendo esa zona. Como todos los órganos en nuestro cuerpo, el cerebro es un órgano que si nosotros lo ponemos a trabajar, se empieza a fortalecer. Si nosotros nos da flojera y no aprendemos cosas nuevas, si nos da flojera y no entramos a actividades que pueden ser retadoras, el hipocampo no es que se vuelva más chiquito, simplemente puede tener la misma estructura que tiene la de cualquiera de nosotros, pero no tiene esa capacidad para evocar recuerdos. Tenemos otro comentario. Eric González dice, escuché que conforme obtienes más conocimientos, el cerebro desecha algunas cosas que no considera tan importantes. ¿Es cierto?
Cuando vamos aprendiendo nuevas cosas, ciertamente hoy si me pusiera yo a estudiar, digamos que los conocimientos del área donde yo me desarrollo, de psicología, pero que son anteriores, me van a servir solamente como datos históricos, pero no me van a servir para seguir haciendo mi trabajo actual. Por lo tanto, si vamos almacenando más información, va a haber alguna que vaya así como al bote de la basura materialmente porque ya no me sirve, y que si va a servir solamente como un acontecimiento histórico. Por ejemplo, Aristóteles decía que el cerebro y el corazón estaban conectados. Alguien decíamos, es que a pesar de ser un hombre brillante, en algunas cosas se equivocaba, pero el día de hoy se conoce como las células emocionales, y hay una conexión entre el cerebro y el corazón, y hay una conexión entre el cerebro y nuestro estómago también. Entonces, no estaba tan equivocado Aristóteles, pero hasta esta época se ha descubierto eso. Entonces, sí hay, Eric, información que si no nos sirve, el cerebro solito la va a desechar, y hay otra que incluso, aunque la queramos recordar, de alguna manera podría borrarse. ¿Por qué? O olvidarse en ese sentido. Voy a pensar que en este momento, en mi hipocampo, y que yo preparé esta conferencia con mucho ahínco, pero me siento demasiado nervioso. Si estoy demasiado nervioso, mi hipocampo no funciona bien, y entonces si tengo estrés llega menos flujo sanguíneo. Por lo tanto, aunque esté bien preparado, pero estoy con cierto nivel de tensión, se me pueden olvidar las cosas. Entonces, afortunadamente, ahora en el cerebro conocemos muchísimas cosas, algunas todavía las desconocemos, pero ahí vamos en esa parte del conocimiento. Tenemos otro comentario. Ricardo Álvarez, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento y la sabiduría? Cuando yo tengo conocimiento, entonces es que yo empiezo a revisar información, y entonces las voy almacenando. Alguien que puede ser más sabio puede tener como las conexiones, sin leer ningún libro, de las conexiones que hay como a nivel intelectual de la propia vida cotidiana, y entonces empezar como a sacar conclusiones. Por ejemplo, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, es decir, la vejez podría hacerte más sabio, pero no necesariamente que porque hayas tenido que estar leyendo alguna información. Entonces hay cuentos en donde siempre citan al sabio de la comunidad, y entonces uno va con el sabio de la comunidad y nos dice alguna información que tiene que ver con una vivencia de la vida cotidiana y que nos da un aprendizaje. Entonces, yo diría que ahí está la diferencia en ese sentido. Ok, como les decía, se pueden borrar a veces algunos recuerdos. Ya había anticipado, tenemos una imagen acá, en donde hay alguien que está borrando una parte materialmente del cerebro, pero es un dibujo. ¿Se puede lograr hacer esto? Por supuesto que se puede lograr, pero no necesariamente. Uno de esos recursos que lo utilizamos a veces hasta como juego, cuando mostramos el poder de la hipnosis, es cuando hacemos una hipnosis y hacemos un ejercicio en donde a alguien se le va a olvidar, por ejemplo, un número, ¿no? Y le podemos borrar el número 4, y entonces si a esa persona le podemos como ejercicio que cuente los números, cuántos dedos tiene, perdón, va a contar y se le va a olvidar el 4, y entonces si está contando va a decir que tiene 6 dedos. Incluso se le puede hacer increíble, a ver, vuelve a contar, pero está bajo un proceso de hipnosis. Entonces la cuestión es que sí podemos hacer borrones temporales, también definitivos, a veces cuando se trata de fobias. En la estrategia, si alguien tiene una fobia a las arañas, podemos hacer que se le olvide que tiene fobia a las arañas, ¿no? Entonces sí hay cosas que se pueden hacer, pero también se pueden lograr a través de un trauma. Un trauma en ese sentido es algún impacto que podemos tener a nivel cerebral. Por ahí hay un hombre que se llamaba Tan, ¿no? O le pusieron de nombre Tan, y algunos les decían el señor Tan, así como si ya se hubiera terminado la música. Resulta que este señor tuvo un accidente, y entonces en ese accidente estamos hablando de 1800, más o menos del lado izquierdo, en esta zona que se llama corteza prefrontal medial,
recibió ese impacto. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? Paul Broca, que fue un médico anatomista y antropólogo, descubrió que no podía decir alguna otra palabra. Y entonces, como descubrió eso, vio si tenía algún problema aparentemente en sus cuerdas vocales y no. Después vio que tenía un problema en esta zona. Ya cuando se murió, ¿no? Ya a través de la autopsia. Y el hombre lo único que podía decir era tan, tan, tan. Por eso se quedó el mote del señor tan, tan. Sin embargo, cada una de las zonas que tenemos en el cerebro sí tiene una relación con otras más. Los dos hemisferios que tenemos están conectados y hoy seguimos descubriendo todavía cómo están esas conexiones, incluso a través del recuerdo. Si hay del lado derecho una lesión en donde del área que le llamamos temporal, nuevos recuerdos no se pueden instalar. En el caso de personas que están aparentemente ya desconectadas de este plano y que pueden hablar lo que se pueden llamar incoherencias, un hombre que se llama Dan Cohen en Canadá tuvo el tino de decir, ok, no vamos a estar empastillando todo el tiempo a estas personas porque además sale muy caro y no tenemos recursos. Lo que hizo él con esos aparatitos, los primeros que empezaron a salir, que almacenaban música, empezó a investigar con las familias de estos pacientes cuál era la música que les gustaba. Y entonces ellos les dijeron, bueno, es que mira, les gustaba el jazz o les gustaba tal artista. Él hizo una colección de la música que les gustaba a cada uno de ellos con un formato completamente personalizado. Hay quienes no les gustaban alguna música en particular, sino el gospel, que es estas entonaciones y estos coros que se hacen en las iglesias, generalmente en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo. Y entonces vio que las personas que estaban desconectadas, cuando les ponían esos audios, de inmediato se empezaban a conectar y empezaban a cantar o se empezaban a mover para bailar. Entonces es interesante porque esos recuerdos quedan almacenados no en la capa más superior de nuestro cerebro, sino quedan en diferentes lugares de nuestro cerebro almacenado. Y entonces por eso se llama vivos por dentro, porque decía que se puede estimular a estas personas para volverlas a traer nuevamente a este mundo, para que tengan alguna vida más funcional. Incluso lo más increíble es que personas, y sacaban a una señora que de plano estaba postrada en una cama, que no tenía movimiento, y cuando le pusieron esta música se empezó a mover. No es que se levantara a bailar, no se levantó la señora porque no podía hacerlo, pero se empezaba a mover, ¿no? Entonces es interesante cómo a veces podemos activar incluso los recuerdos, los activamos con visualizaciones creativas o nuevamente igual con hipnosis. ¿Tenemos otro comentario? Un saludo de Maggie Dom. Ajá, Maggie, buenas tardes. Y Juana Chávez tiene una duda. ¿Cómo saber si realmente una persona te quiere? Bueno, a lo mejor esa es otra historia. Yo diría que si dudamos que nos quiere la persona, es que no nos quiere tanto, ¿no? O sea, para empezar. Porque eso se ve y eso se muestra. Como aunque alguien me diga constantemente te quiero mucho, pero no hace acto de presencia, o me dice te amo, pero me maltrata, entonces es que no nos quiere tanto, ¿no? Entonces, habría que ver cada caso particular, pero ya tenemos algo. ¿Qué más? Eric González. Ajá. Dice, en la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, utilizan una máquina para borrar los recuerdos que se tienen de una persona específicamente. ¿También con la hipnosis es posible? Sí es posible hacer como este tipo de borrones, ¿no? Pero no es conveniente, porque voy a pensar que una persona me hizo daño, y entonces voy y digo, oye, hazme hipnosis, y de repente esa persona me vuelve a visitar. Yo voy a estar vulnerable, entonces voy a estar tan vulnerable que esa persona nuevamente se va a acercar y me va a hacer el mismo daño o peor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Es interesante, Eric, a veces es tan desesperante el no querer tener la presencia de ese nombre o de esa persona en nuestra mente, que hacemos cosas que son bastante alocadas, como ir con el psicólogo y decir que nos borre ese recuerdo.
lo tomamos solamente como una cosa anecdotaria, pero no lo hacemos, y aunque lo pudiéramos hacer, de todo modo no lo vamos a hacer porque es parte de sus recuerdos. Lo que sí hacemos es que en lugar de que ese recuerdo se convierta en algo doloroso, empezamos a sanearlo y empezamos a hacer que ese aprendizaje que tuvo con esa persona, poder diagnosticarlo, digamos que con anticipación, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si sufrí maltrato, entonces necesito saber cuáles son aquellos indicadores del maltrato, independientemente de quién vengan, para que no me vuelva a pasar otra vez lo mismo. Entonces, en estos recuerdos, todos ellos forman parte de nuestra identidad, y hay recuerdos que pueden ser falsos. Al menos este hombre Conway dice que un recuerdo falso es que mientras más vívido tenemos ese recuerdo y viene de la niñez, se supone que más bien se trata de un recuerdo falso que se ha venido incrementando ya con nuestras experiencias cotidianas. Si yo tengo un recuerdo muy vívido de la casa de mis papás y vuelvo a ir a la casa de mis papás y veo las mismas cosas, es que más bien yo he venido fortaleciendo el recuerdo por lo que yo he visto ahí en la casa de mis papás, y entonces se hace cada vez más vívido, o incluso aunque lo tuviera muy vívido aquí en mi cerebro, al menos en la experiencia de Conway, que es el especialista en puros recuerdos, él dice que más bien no queremos perder algo, que lo vamos nutriendo y nutriendo, de tal suerte que ya con nuestra mente de adultos le vamos dando un significado y se va fortaleciendo más. Hay otro recuerdo que se llaman recuerdos falsos. Un recuerdo falso, que se supone que así se interpreta, es el famoso déjà vu, en donde llego a algún lugar y yo siento que ya tuve la experiencia de haber estado en ese lugar. Como les digo, yo más bien utilizo todo esto como para hacer difusión, pero al mismo tiempo para jugar con las palabras. Este es uno de los mensajes que mandamos hoy en la psicopoesía. No es cierto, lo mandamos en esta semana. Dice: me desarma el poder de tu mirada. Justo cuando pensaba que todo había acabado, llega de emergencia un nuevo abrazo. Y en ese instante llega el déjà vu que me recuerda: no necesitas atrapar o asfixiar a nadie entre tus brazos, abrázale con la fuerza del amor toda la vida. Entonces, para nuestra amiga que preguntaba si me quieren o no me quieren, o podemos deshojar margaritas, o podemos darnos cuenta a través no de las palabras, sino de las acciones del otro o de la otra, si realmente tiene un compromiso y quiere estar con nosotros. Eso se siente. Ok, vamos a otra parte más. Curiosamente, la lámina se llama "se borran los recuerdos". Entonces, si es un recuerdo que no es útil, materialmente va para la basura. Si es un recuerdo que es doloroso, se puede quedar casi en la basura, pero no necesariamente en la basura. Si es un recuerdo que igual lo ocupo cada muchos años, a lo mejor ya no recuerdo esa información, tengo que volver a repasar para tener nuevamente ese recuerdo. Entonces, hay algunas cosas que se pueden borrar simplemente por el tiempo, hay algunas otras que se van a borrar porque no las necesito, o incluso si un recuerdo es muy amenazante, también hay personas que lo borran. Por ejemplo, hay quien llega a la consulta y me dice: ok, quiero platicar de este tema, pero hay un tema que no quiero platicar. ¿Qué es lo que supongo como especialista? Que ese tema que no quiere platicar es justamente el que tiene toda la problemática, ¿no? Y a veces, aunque yo no retomo el tema, la cuestión es que hay como ciertos trucos para que la gente empiece a hablar del tema, y no necesariamente con hipnosis y tampoco con un formato amenazante, ¿no? Porque si alguien me dice: no quiero hablar de mi papá, está bien, no hablemos de los papás. Y finalmente terminamos hablando de los papás porque es el tema de conflicto. Ya cuando siente una cierta confianza, la misma persona podría decir: ok, ya me siento más fuerte, me siento más preparado, ahora sí quisiera hablar de este tema, y el problema es la relación que tuve con mi padre. Ok, pasamos a otra más. ¿Por qué algunos de nuestros recuerdos quedan completamente activos y algunos otros no? Este es otro mecanismo para saber. Tenemos una vivencia, esa vivencia está asociada a una emoción, la emoción puede ser positiva o negativa. La emoción positiva y la vivencia, en el caso del inicio de esta charla, era el juego, y la vivencia era: yo me sentía muy feliz cuando niño, pero además recuerdo el contexto de mis amigos, y además había un aprendizaje, y además se va a quedar
archivado en la memoria y eso se convierte en un recuerdo. Entonces, la cuestión en ese sentido, cuando tenemos recuerdos, recorren entramado, pero al mismo tiempo, si las vivencias que yo tengo actualmente son vivencias que son negativas, ya empieza a nublar el proceso para poder estar recordando cosas, porque están mediadas por las emociones. Voy a pensar que en este momento tengo un conflicto con una persona. Si ese conflicto tiene muchos más conflictos, aunque yo haga una acción que sea positiva, para mí y para esa persona esa acción no va a contar. ¿Por qué? Porque las emociones negativas opacan a las emociones positivas. Y aunque tenga una buena experiencia positiva, no va a contar. Pongamos otro ejemplo. Si alguien viene a la consulta y tiene un duelo y está pasando por un duelo, y a mí me acaban de contar un chiste que está buenísimo, yo no se lo puedo contar en ese momento porque estoy fuera de contexto. Pero además, aunque me diga, oye, cuéntame el chiste, no sé qué, y yo se lo cuento, no va a generar un impacto positivo en esa persona porque tiene otras emociones negativas que están opacando, que están eclipsando esta parte de esta emoción. Tenemos otro comentario. Entonces, esa emoción hace que ese aprendizaje se vaya para la memoria de largo plazo. Podría quedar en la memoria de largo plazo y podría quedar ahí archivado. Digamos que el truco va a ser, si es amenazante, el propio cerebro, sin que yo le diga absolutamente nada, lo va a ir a guardar ahí en lo más recóndito para que yo no tenga acceso, porque es amenaza para mi propia identidad, para mi propio desarrollo. Pero a veces igual de manera deliberada yo puedo decir, bueno, esta información ya no me sirve, como para qué la sigo revisando, aunque ya tengo y he leído varias cosas, no me sirve, entonces ya se va a quedar ahí. Ya. Otro comentario. Angélica Zafa dice, ¿debe pasar determinado tiempo para fijar un recuerdo? Interesante la pregunta, Angélica, porque justamente lo que estoy poniendo acá, más bien tiene que ver con el recuerdo y con los hábitos. Si hacemos una toma, Mari, tenemos una toma del cerebro en cómo se fijan justamente los hábitos. La parte de enfrente, la que está en morado, se llama corteza prefrontal. Si yo quiero aprender algo, pero ese algo no me emociona, ya no se quedó como recuerdo. ¿Por qué? Porque no me emociona. Entonces la secuencia es, tengo algo que me emociona, después pasa por otra parte que se llama estriado, y pasa a otra en donde se genera dopamina. La dopamina es la hormona que me genera placer. Entonces, si estoy emocionado y además me gusta lo que estoy observando, después ese circuito de aprendizaje va a otra parte que tiene que ver con el movimiento. Y entonces es un círculo virtuoso en donde nuevamente vuelve a regresar la parte de movimiento. Voy a pensar que lo que quiero es aprender a bailar y no me sale una de esas vueltas complicadas que veo solamente en estos programas de baile. Le empiezo a practicar, pero si yo tengo esa motivación y la vuelvo a practicar y tengo esa motivación, después ya se va a volver de manera automática porque hay una supervisión de la corteza infralímbica, en donde ya ahora lo que ya quedó almacenado como un recuerdo, como una asociación, lo hago de manera automática. Entonces sí se pueden fijar algunos recuerdos. Incluso hay esta técnica, ¿no? Voy a pensar en la mnemotecnia, que implica tener como una serie de palabras para poder recordar cosas. Al menos en la academia les digo, les voy a dar una técnica para que nunca se les olvide para qué sirve la investigación. Y entonces, curiosamente, les digo, no les voy a decir cuáles son los objetivos de la ciencia en orden, pero sí se los voy a decir de tal suerte que nunca se les olvide. Y la palabra que asocio se llama pedo, ¿no? Y entonces, y les digo, y es un pedo hacer investigación y hacer cualquier otro escrito es otra cosa. La P significa que vamos a predecir. La E significa que vamos a explicar. La D significa que vamos a describir. Y la O significa que vamos a observar. Y entonces les digo, ok, hacer investigación es un pedo. Y hacer cualquier escrito, la verdad cualquiera lo hace. Ok, espero que también se les fije a ustedes. Vamos a lo siguiente. Tenemos entonces recuerdos
que pueden venir desde nuestra infancia, que pueden ser igual más recientes y que van a tener un impacto. Algunos que necesitamos mantenerlos vigentes, el propio cerebro va a quedar aceitado porque nos gusta regresar a esos recuerdos. Hay personas que les gusta recordar lo felices que fueron en su infancia. Hay personas que cuando hacen una reunión familiar siempre dicen los mismos recuerdos y les producen las mismas carcajadas. Si nosotros no estamos en ese contexto y no somos parte de eso, la verdad es que a veces estamos hartos, ¿no? Oye, les voy a contar el chiste, y es un chiste familiar, y entonces viene el chiste, todo el mundo se ríe, y quienes estamos en la familia pero somos como de segundo orden, ese chiste ya lo contaron la vez pasada, y lo contaron hace 10 cumpleaños, y ya me lo sé, y la verdad es que no me produce el recuerdo es negativo, ¿no? Mientras para las otras personas es positivo, para mí es negativo. Ok, entonces vamos a hacer un recuento de algunos recuerdos que pueden ser negativos, que no son de ustedes, amigos virtuales y presenciales, sino simplemente son de la experiencia. Si estos recuerdos están ligados con emociones, y siempre están ligados con emociones, resulta que a veces se pueden volver inmanejables y a veces pueden trastornar completamente nuestra vida. Entonces yo les sugiero que si tienen algún recuerdo que es muy negativo y que les está generando esto, pues finalmente hay un problema que hay que resolver. Ahorita me voy a acordar de una huella de mi infancia. Como tengo la barba, no se alcanza a ver, pero aquí tengo una cicatriz que me hice con una cubeta de esas que son de lámina. Entonces mi papá siempre nos decía, no se sienten en los brazos de los sillones, y nos gustaba estarnos balanceando y estar platicando, y decía, se van a caer. Funciona la programación neurolingüística, porque en ese momento me caí. Cuando era niño no alcanzó mi brazo de niño a poner hasta abajo la mano, sí la metí, y entonces la cicatriz que tengo tiene como una forma de la oreja de la cubeta. En ese momento recuerdo que lloré. Hoy por supuesto que no me genera ninguna otra cosa más, solamente recuerdo, porque también tenemos áreas de recuerdo. Se va a almacenar en una memoria que se llama descriptiva o semántica, nada más es como la referencia, pero no me genera ya algún dolor. Cuando evalúo, por ejemplo, en los recuerdos, voy a pensar de alguien que se separó y le digo, oye, ¿y todavía recuerdas a esta persona? Si tiene 5 años, 20 años de separado, y la respuesta es, ya no me acuerdo de esa perra, ¿no? Pues significa que si hay un recuerdo y que además está asociado a una emoción negativa y que además no lo ha superado. O sea, por eso les digo que hay como técnicas muy rápidas, muy simples, que utilizo igual para darme cuenta del estado de salud de los pacientes, como esto que les voy a platicar esta hora. Le voy a avanzar más, porque si esos recuerdos no se drenan, van a quedar bloqueados y nos pueden bloquear en otras actividades que nosotros podríamos hacer hacia adelante. Si podemos hacer una toma, Mari, esta toma tiene que ver entonces con el tiempo y con el tipo de recuerdos que tenemos. Solamente los voy a citar estos como ejemplo. Cuando alguien tiene un problema de abuso sexual y esos recuerdos no están sanos, entonces o la persona se vuelve completamente desconfiada o se vuelve completamente confiada en la paradoja. Entonces no hay, y estos dos extremos, veo que no hay una forma resuelta del abuso, porque entonces puedo confiar en quien sea o no puedo confiar en una persona. Ese es como se transforman los recuerdos en algo que es negativo. Por ejemplo, cuando alguien tiene personalidad múltiple, yo tengo mi personalidad, pero he visto dentro de la parte terapéutica que particularmente voy a citar dos casos, uno que es una película, pero que es una realidad, y el otro es un caso terapéutico. Vino una chica, bueno, le voy a poner como nombre Adriana, ¿no? Y entonces Adriana fue, no se llama así la paciente, por supuesto, nada más es un nombre ficticio, fue con su familia a un lugar donde había playa. Fueron de hecho no para vacacionar, sino porque iban acompañando al papá, porque el papá iba a hacer un negocio con ella.
El hermano de Adriana le dijo, oye, ¿qué tal que ya estamos aquí? ¿Por qué no vamos un ratito a la playa? Le pidieron permiso al papá, el papá les autorizó, fueron a la playa, el hermano se ahogó. Y entonces Adriana de hecho no tenía una buena relación con el hermano, pero lo que pasó con su personalidad es que como no quería dejar morir al hermano, aunque ya estaba muerto, ella actuaba y solamente respondía al nombre del hermano. Tenía periodos como de desconexión en donde ella no era Adriana sino era el hermano y actuaba como el hermano y hablaba como el hermano. Hay un documental en Netflix que lo pueden consultar que se llama Andy y Jim. Y entonces Jim es por Jim Carrey, es el actor que lo hemos visto en un montón de películas, y Andy es por un cómico, digamos que a ese cómico que falleció antes de que lo conociera Jim Carrey. Ese cómico era como anticómico, es decir, decía como puras cosas que eran ácidas, pero no como el chiste que a veces alguien se conoce, lo cuenta y nos hace reír. No, él hacía puras cosas como anticómicas, pero que finalmente producían la risa. ¿Qué pasa en este documental? Aunque lo vean ustedes para adelante, les voy a decir nada más una parte del cambio de la personalidad. Jim Carrey le dijeron, ok, ¿tú quieres participar? Está bien, haz fila porque vamos a hacer un casting. Bueno, ¿yo por qué voy a hacer un casting? Porque soy Jim Carrey. No me importa, dijo el productor, si quieres, haz casting, y si te quedas, te quedas, y si no, hasta luego. Él dijo, controlé mi ego, hice el casting, me quedé, y entonces pasó una parte muy interesante. Empezó, yo creo que como cualquier actor, cuando va a interpretar a alguien, revisa la vida del personaje, lo empezó a revisar tanto que en algún momento, cuando estaba haciendo un viaje antes de la grabación, él tuvo la visión de que Andy, este personaje, este cómico, se le apareció, le dio una palmada y le dijo, tú estás capacitado. Y a partir de ese momento, él empezó a actuar como Andy, fuera incluso del contexto de la grabación, y él no respondía ya al nombre de Jim, le respondía al nombre de Andy. Está muy interesante, aunque es muy irritable todo el documental y uno le llega hasta desesperar. La transformación que tuvo el propio Jim Carrey es que ya no era él, era el personaje. Entonces eso les llega a suceder, incluso por ejemplo voy a pensar ahorita en algún imitador de Juan Gabriel o en algún imitador de Luis Miguel, que está también en una serie por ahí. Si lo están imitando y conocen de la vida y cantan sus canciones, de pronto se pueden sentir que son ellos, ¿no? Que es Juan Gabriel realmente en persona, o Pedro Infante, ¿no? O cualquiera de ellos, porque llega esta parte en donde las personalidades medio se funden y entonces uno cree que ya no es uno sino es el otro personaje. Okay. Otro más, la aparición de demonios. De pronto alguien llega al consultorio y me dice, oye, es que se me aparecen fantasmas o se me aparecen demonios. Yo le pregunto antes de juzgar y no le puedo decir, es que no existen los demonios, es que y me aviento un rollo. ¿Cuándo los viste? ¿En qué condiciones los viste? Lo primero es que pregunto si está tomando algún medicamento, si se dio algún golpe en la cabeza, si hay algún antecedente igual genético de la familia, de tal suerte que pudiera ser simplemente, si alguien tiene esquizofrenia, también probabilísticamente la descendencia puede tener esquizofrenia. Por eso es que en el caso de las enfermedades mentales es importante conocer nuestro árbol genealógico, porque lo que le ha pasado a nuestros antecesores nos puede pasar también a nosotros. Entonces ya voy sondeando si hay realmente algún fantasma que se le presenta porque es un desorden psiquiátrico o porque está intoxicada la persona con algún tipo de medicamento. Ok. Otro, el conflicto de pareja. Y puse aquí entre paréntesis, miedo tras la ira. Muchas de las parejas que tienen conflictos y que se pelean fuertemente y que al mismo tiempo sale por ahí la ira completa desbordada, más bien puede estar ocultando un miedo a quedarme solo y a no estar ahora con la persona, o un miedo a no saber manejar la situación, y como no la sé manejar, es más rápido mentarle la madre al otro, ¿no? O a la otra. Agredir física y emocionalmente. Entonces yo diría que esas personas, esas parejas que la han pasado mal, a veces no alcanzan a distinguir que más bien hay miedo
tras la ira, que sí podemos corregir alguno de esos tipos de conflictos, pero evidentemente tiene que ver con el último ejemplo que pongo aquí, el enfrentarse a sí mismos. Es el miedo, yo diría que más terrible que nos puede pasar, y de los recuerdos más terribles que también podríamos enfrentar. ¿Por qué? Porque hay personas que nos hablan y que están muy desesperadas y nos dicen: oye, Juan Antonio, ¿tienes tiempo para una sesión? Sí. ¿Puedo ir ahorita? Sí. Bueno, ahorita no porque estoy un poco ocupado. Oye, pero la semana que viene ¿tienes tiempo? Sí. Oye, pero en cuanto me desocupe de las cosas que estoy haciendo, te voy a visitar en unos 3 meses. Hay incluso personas que han llegado a venir a la consulta, que llegan desde antes, que están en tiempo de espera, y ya cuando van a pasar dicen: ¿hay alguna tienda por aquí? Sí. Van a la tienda y nunca más regresan. Y poder decir, soy incompetente para tratarlos, ni siquiera platiqué con ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? También en el otro caso, que es exactamente lo mismo, es el miedo a enfrentarse a sí mismo. Oye, quiero una consulta, está bien, hacen la cita y no vienen. Les confortó saber que hicieron una consulta, pero fue más grande el miedo que tuvieron para enfrentarse a sí mismos, y entonces terminaron no viniendo. Les puedo decir, amigos, si les pasa esto, les acompaño en su viaje, hacemos menos doloroso el viaje, hacemos que estos miedos, a veces decimos: es que no tengo dinero. Sí, de verdad que hay quien no tiene dinero y hace un esfuerzo y dice: pero no puedo venir cada semana. No tienes que venir cada semana, puedes venir cada quincena, puedes venir cada 3 semanas o cada mes. Si te va a servir, está bien, pero a veces es tan grande el miedo que o procrastinamos, es decir, dejamos las cosas para mañana, o simplemente el miedo me paraliza y ya termino no teniendo ninguna actividad. Ok, vamos a finalizar esta charla en relación a los recuerdos. Primero, ya vieron lo importante que es tener recuerdos sanos, drenar los recuerdos cuando no son tan sanos, nutrirnos con nuevos recuerdos, porque eso es lo que hace que nuestro cerebro esté aceitado y va a hacer que nosotros podamos evitar incluso enfermedades mentales hacia adelante. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano. Cualquier órgano que no se le da mantenimiento se atrofia. Si a partir de este momento tengo mis dedos así y no los muevo, ¿qué creen que va a pasar si pasa 1 mes, si pasan 2 meses? Ni siquiera necesita pasar mucho tiempo, se van a atrofiar. Se van a, o ya no los puedo mover, o si los utilizo para tocar la guitarra ya no me van a servir tanto. Entonces el cerebro funciona exactamente así. ¿Cuáles son estas recomendaciones que quiero compartirles? Dice: nuestros recuerdos nos permiten saber que nuestro pasado no es siempre como lo imaginamos. Ya vimos cómo los recuerdos se pueden ir nutriendo con nueva información, y al final quedan unos recuerdos que no sabemos realmente si eran los originales, pero nosotros creemos que son los originales, o incluso podemos tener temores que realmente no tienen ningún sentido. A través de la hipnosis, lo que hice con un niño, y no es que trabaje de inmediato con los niños, era un niño que ya tenía mucho tiempo conmigo, que no salía del comer las verduras, le daba miedo comer las verduras porque en algún momento se atragantó, y además tenía terrores nocturnos porque en la noche, cuando se iba a dormir, su osito de peluche, que era con el que se dormía, se empezaba a transformar en un oso muy grande y con garras. Imagínense qué aterrador para un niño, porque el sueño es una realidad. Entonces, a través de hipnosis hice varios ejercicios con él. Entonces le di unos poderes milagrosos al niño, y estando en un proceso de hipnosis le disparó estos poderes al oso. Empezó a hacer que se hiciera más chico, empezó a dispararle a las garras se le empezaron a caer al pobre oso, simbólico en el sueño y en el terror nocturno y en la hipnosis. Y entonces al final se hizo tan chiquito que hice que lo pusiera en su mano y con la otra lo aplastó. Y entonces se terminó el problema de los terrores nocturnos y se terminó el problema también de las verduras, pero eso fue otro procedimiento. Okay. Entonces, reales o no, las cosas que recordamos contribuyen a construir nuestra identidad. Hay cosas que una mentira dicha 500 veces se convierte en una realidad y en una verdad. Pero si esa mentira me la digo yo mismo, se va a convertir en esa realidad. No puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra, no puedo tener una novia, no puedo no sé qué, porque tuve una mala experiencia. Finalmente se convierte en mi identidad y al final la voy arrastrando hacia donde me vaya.
Tenemos otro comentario. Angélica Zafa dice, ¿los recuerdos tienen o no relación con la inteligencia? Yo no recuerdo mucho de la vida cotidiana, pero para la escuela no fui mala. No necesariamente es que tengan que ver con la inteligencia. Hay personas que, por ejemplo, en su inteligencia, no necesariamente por un recuerdo o por un sueño, pero se les ocurren cosas maravillosas. Un ejemplo de esto es Leonardo da Vinci. Le gustaba observar la naturaleza. Su tío tenía un tío que era bien baquetón, era como muy huevón, ¿no? No hacía nada el tío, o sea, andaba de huevón nomás. El tío Francesco de pronto se lo llevaba ahí como al pastito, ¿no? Pero Leonardo no solamente veía el pasto, veía el cielo, se preguntaba por qué el cielo es azul y dio respuestas a eso, veía cómo corría el agua y entonces dijo, yo creo que puedo inventar algo para respirar debajo del agua, y inventó una escafranda. También tenía como algunos aparatos que hizo para caminar sobre el agua. Entonces el recuerdo de las cosas que tenía asociada a la inteligencia dieron como resultado eso. No necesariamente tendría que ver con la inteligencia, pero sí con la atrofia del cerebro. Entonces una persona que tiene un cerebro atrofiado va a tener recuerdos que son amenazantes. Por ejemplo, en el caso particular, cuando he estado viendo a pacientes que tienen esquizofrenia, de pronto se presentan los demonios en el consultorio. Dicen, es que aquí hay un demonio. ¿Y cómo es ese demonio? La persona sí lo puede ver, pero yo no lo puedo ver. Sin embargo, confío en lo que me está diciendo la persona, porque está viviendo un recuerdo que está distorsionado, pero que al mismo tiempo es una realidad en ese instante. Entonces, más bien había, donde yo veo, Angélica, una relación entre la capacidad de poder tener recuerdos que son amenazantes o incluso que son distorsionados, y la relación con la salud del propio cerebro. Tenemos otro comentario más. Aranza Valdivian dice, le aplaudo y felicito por la labor que hace, gracias. Gracias, Aranza. Fidelia, es un placer para mí compartir. Fidelia Martínez dice, muy interesante, bendiciones. Bendiciones también para ti. Nada más. Ok, vamos para cerrar entonces. Los recuerdos forman parte de nuestra identidad. Si ahorita yo abro las bolsas o me saco lo que traigo en mi cartera, lo que voy a tener en mi cartera es parte de mis recuerdos. Por ejemplo, tengo una estampita que me regaló mi hijo Manolo, y entonces cada vez que yo saco cosas de la cartera, lo traigo ahí en la cartera. Tengo algunas palabras que me escribió una de mis hijas, Mónica, me puso ahí algunas palabritas, y entonces la cuestión es que yo cuando abro esa cartera y saco ese papelito, por supuesto que recuerdo perfectamente, y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Entonces nuestros recuerdos construyen nuestra identidad. Nuestros recuerdos igual, y dependiendo de las cosas que nosotros poseemos, forman parte de nuestros recuerdos, forman parte de nuestra identidad y forman parte de nuestra vida. Y esa identidad que hoy día tenemos va a ser construida por todos y cada uno de nuestros recuerdos que tenemos ahí almacenados. Ok, les invitamos, como todos los cierres de estas conferencias, a estar en contacto con nosotros en el programa en donde participo, Charlos contra Gaston, cada 15 días. Estoy este próximo fin de semana, el próximo viernes, seguramente que voy a hablar de esto, de este mismo tema. Y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estoy como Juan Antonio Barrera o como Atención y Tratamiento Psicológico. También me encuentran como Campo Electromagnético Pulsante Baja Frecuencia. En mi WhatsApp, si tienen dudas, preguntas, no se atrevieron a hacerlas en la conferencia, me pueden escribir directamente al WhatsApp 55 54 16 43 71, repito, 55 54 16 43 71, y si se atreven a dar el salto y enfrentar sus propios miedos, con todo gusto les esperamos aquí en el consultorio. Trabajamos de lunes a sábado, 55 19 37 53, y seguramente que si nos hablan les vamos a hacer algún descuento para sus sesiones de terapia. Para mí es un placer compartir con ustedes, amigos virtuales, bendiciones, amigos presenciales, mucho gusto en acompañarnos nuevamente por acá, y les esperamos para el siguiente sábado. Un placer compartir con ustedes y bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias.